El siguiente mensaje tiene como título Parece odio, pero es amor. Y vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 24 y luego del 36 al 40. Y dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, ese fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y el verso 36. Por lo tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto,
La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Quisiera que repitiéramos esta última frase del verso 40. Sálvense de esta generación perversa. Bueno, hermanos, este evento es conocido como el día de Pentecostés y es en aquel día que se cumplió la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos cuando les dijo que iba a dejar al Espíritu Santo como reemplazo para que los consolara. En ese día, el apóstol Pedro citó a Joel en el capítulo 2, en el que profetizó lo que nosotros podríamos llamar como el primer avivamiento del cristianismo. Para muchos teólogos, esta profecía de Joel solo tuvo cumplimiento en el día de Pentecostés y carece de validez en un periodo diferente al cumplimiento en el aposento alto. Pero entonces, ¿ha sido posible o es posible un avivamiento fuera del día de Pentecostés? ¿Es posible un avivamiento en la actualidad? Para saber la respuesta, debemos investigar qué es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? El avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. En especial, en el protestantismo, el avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. El verdadero avivamiento se da cuando hay persecución, no cuando estamos cómodos. Esto nosotros lo podemos ver a lo largo de toda la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, dicho esto y viendo la historia que sigue a los apóstoles luego de ese día, no podemos limitar el avivamiento, ese despertar, a simplemente manifestaciones sobrenaturales, sin que primero haya una transformación que cambie nuestras vidas y que esto traiga consigo, obviamente, persecución y dificultades. Con esto no estoy diciendo que no deben existir estas manifestaciones, no, de ninguna manera, pero no quedarnos estancados solamente allí, en la emoción, en las lenguas, en el desmayo, y continuar viviendo igual de conformes sin permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas e impacte a otros a través de nosotros. Eso sí es un avivamiento verdadero, un verdadero despertar. Pero bueno, entonces hay ejemplos reales de avivamiento. Bueno, no casualmente, nosotros como Iglesia La Viña, nuestras bases están fundamentadas en un avivamiento, el cual se llevó a cabo a finales de los años 60, principios de los 70 en California, con el movimiento conocido como el Movimiento de Jesús, o en inglés Jesus Movement, y varios de sus precursores directos fueron fundadores de lo que hoy es nuestra iglesia. Con esto quiero decir que nosotros seamos más especiales que alguna otra denominación, solo que somos parte de una historia importante del cristianismo del último siglo y somos frutos del avivamiento. Pero al igual que nosotros, varios fueron también frutos de ese avivamiento. Pero, ¿cómo surge esta historia? Pues esta historia surge desde los años 50, que era el periodo conocido como la posguerra, y con la guerra de Vietnam de por medio en esa época, y esto trajo como consecuencia
el surgimiento de movimientos contraculturales que estaban hartos de este panorama y empezaron a pregonar el peace and love o paz y amor, el amor libre y desenfrenado, la lucha y la igualdad de clases, movimientos feministas y radicales, las panteras negras y movimientos LGBT. También la espiritualidad en diversas formas, muchas segmentadas en creencias orientales y sobre todo espiritualidad en las drogas alucinógenas y psicoactivas. La iglesia por aquellos días era una iglesia seca, estéril y estaba llena de prejuicios sociales, muy poco atractiva para estos movimientos contraculturales y sus adeptos. Pero Dios comenzó a levantar personas de estos movimientos contraculturales considerados por aquel entonces como la escoria de la sociedad y ganaron muchos de los suyos para Cristo y trae un nuevo aire a varias de esas apáticas iglesias que se encontraban estériles. Miles y miles fueron bautizados y el Jesus Movement se extendió a varios estados y abarcó varias denominaciones, se hicieron parte de la cultura pop de la época. Eran más famosos que el Jesus Freak o los bichos raros de Jesús y los Jesus People, la gente de Jesús, quienes inundaban las calles, las ciudades y las almas con el mensaje de salvación, y multitudes llegaban a los pies del Padre. Eran más grandes que los movimientos hippies, más grandes que el paz y amor, más que la psicodelia y las drogas. Y aunque John Lennon haya dicho lo contrario, Jesús fue, es y será más grande que los Beatles. Toda esta información que les acabo de dar sobre el Jesus Movement lo pueden ver en una película del año 2023 que se llama Jesus Revolution. También existe un libro con este mismo nombre. Como consecuencia de esto, el evangelio del reino se expandió, se fundaron varias iglesias, entre ellas nuestra iglesia La Viña y otras denominaciones, obviamente. Luego de esto, varios misioneros, obedeciendo el llamado de Dios, vinieron a reforzar un poco el trabajo en Latinoamérica. Entre los años 80 y 90 comenzamos a ver cruzadas evangelísticas, puestas en escena, conciertos, predicadores internacionales y movimientos demasiado conocidos para nosotros como Cristo para las Naciones o la Marcha para Jesús, que como tal fueron de gran ayuda para la expansión del Evangelio en América Latina. Estos datos sobre este avivamiento llevado a cabo en los 80 y 90 quizás solo lo recordamos quienes tuvimos la oportunidad de conocer al Señor desde nuestra juventud en dichos años, en dichos periodos. Ahora bien, ya en este punto, habiendo visto un poco de lo que podríamos llamar el primer avivamiento del cristianismo, luego del Jesus Movement, sé que antes hubo otros, pero por sentido de pertenencia usé este ejemplo, a pesar de que hubieron otros muy conocidos como el avivamiento de la calle Azusa o también el avivamiento de Toronto. Y el último registrado en Latinoamérica, ya pues porque los que tuvimos la oportunidad de conocer al Señor en nuestra juventud, nos tocó vivirlo en primera persona. Ya vimos el contexto de los periodos mencionados y cómo Dios se manifestó en medio de ellos, trayendo un renuevo, un despertar, y cuáles eran sus desafíos. Pero entonces, ¿cuál es nuestro contexto actual?
sé si solo sea yo. Reconozco que muchos sinsentidos de la actualidad me producen risa. Pero la verdad, a más que risa, me preocupa de tal manera que a veces he sentido la sensación de que en un punto me hubiese acostado y hubiera despertado en una realidad alterna, en una dimensión desconocida, en donde la lógica y la razón carece de total validez. Pero entonces, ¿cómo llegamos a este punto? En la siguiente imagen podemos ver algo conocido como la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas en la sociedad terminen siendo aceptadas por esta misma. Esta teoría es tan precisa que se puede cambiar radicalmente la aceptación de temas que antes eran impensables. Vamos a explicar esta teoría y sus pasos usando como ejemplo el comer carne de perro. Ahí me disculpan las personas que amamos los perros. Sé que no era el mejor ejemplo para esto, pero por el algoritmo y evitando de pronto que nos funen el mensaje, creo que es la mejor forma de hacer una analogía. En la primera etapa tenemos de lo impensable a lo radical. Se habla de la aprobación de comer carne canina, pero en esta etapa aún es un tema tabú. Para poder modificar esta idea y usando como base la libertad de expresión, se lleva a estudios científicos y se expone el cómo es una práctica común en otras culturas y en cómo han sido comportamientos ancestrales, forzando de este modo de una actitud negativa a una actitud un poco de aceptación. Se crean grupos de comedores de carnes y se les da visibilidad en los medios de comunicación, logrando así eliminar el tabú y aunque aún no es aceptado, se normaliza el tema en la sociedad de que hay un porcentaje de personas que comen carne canina y el tema entra a ser discutido. De ahí entramos a la segunda etapa, que viene a ser de lo radical a lo aceptable. El objetivo de esta etapa es lograr la aprobación de comer carne canina. Para lograrlo hay que divulgar constantemente la conclusión de los expertos y científicos e insistir en que no se debe tener prejuicios sobre el tema y condenar a los que se oponen al tema, llamándolos intolerantes, fanáticos, radicales. Se procede a cambiar su nombre original a uno más suavizado que tenga mejor aceptación y aunque no existe una palabra para las personas que comen perro, si vamos un poquitico a la etimología, yo creo que la frase podría ser canisfagia. Podemos usar esta frase por el momento. De ahí pasamos a la tercera etapa, que es de lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era impensable, el paso a seguir sería proponer que la ingesta de carne de can es un derecho. Todos están en la libertad de elegir qué comer y se acusaría a quien todavía piensa que esta práctica es inaceptable de retrógrado, de extremista y odiadores de los que practican el comer carne canina. Los pseudo expertos y algunas celebridades insistirían en que es algo bueno y saludable, ya que el objetivo es que esta práctica se considere una costumbre razonable. Luego pasamos a la cuarta etapa, que sería de lo sensato a lo popular.
En esta etapa se debe poner toda la maquinaria necesaria para hacer de esta práctica algo aceptable. Ya los medios de comunicación famosos y autoridades hablan abiertamente de esta práctica. Se comienza a tocar el tema en películas, en música, series, y se hablan de personas relevantes que practican o han practicado esta costumbre y de cómo son inspiración y modelos a seguir. Y los canisfagos son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad intolerante y represora que les impide ser integrados a esta misma y ser felices. Ya por último, tenemos la quinta etapa, que vendría a ser de lo popular a lo político. En esta etapa final ya se habla de las posibilidades de preparar la legislación para legalizar esta práctica. Surgen grupos de presión, se crean encuestas con el fin de mostrar que existen personas ya amoldadas para la legalización del fenómeno y automáticamente estableciendo nuevos conceptos como el no a la discriminación. Comer carne canina es un derecho. Quienes se oponen podrían hasta incurrir en un delito. Ahora bien, yo les pregunto, ¿a ustedes les suena familiar esta teoría con temas actuales? No de gratis, y pongámosle un poquitico de conspiración al asunto. Hace 4 años todos vivimos algo que cambió nuestras vidas para siempre. Y si bien esto se viene gestando desde muchos años antes, el 2020, en medio del aislamiento social que nos tocó vivir, tuvimos un golpe certero de un cambio radical en lo social. Varias personas comenzaron lo que se conoce como la transición de género. Varias personas comenzaron a identificarse con animales, se inventaron infinidad de géneros, comenzaron a glorificar la obesidad y, lo que es peor, surgen los conocidos MAPS. Vemos la tercera imagen, lo que viene a ser un MAP. Ellos son conocidos como personas atraídas por menores, de sus siglas en inglés. Tienen su propia bandera y estaban buscando ser parte del colectivo arcoíris. Obviamente todo el mundo puso el grito en el cielo y estos grupos fueron retirados de las redes, aunque genuinamente varios miembros de dicho colectivo arcoíris están en contra de estas prácticas. Hay un gran sector esperando el momento de que esto se pueda llevar a cabo. Ya se dieron los primeros pasos de la ventana de Overton en este tema, y tanto en Hollywood como en el poder hay muchas personas influyentes que están buscando poder hacer esto legal. Es más, hasta hace poco vimos la noticia de que hay una lista de famosos y poderosos y de una isla donde se puede ver esa listica de personas que son gustadores de estas prácticas. Acá en Colombia, en el año 2014, el Ministerio de Educación sacó unas cartillas para los colegios sobre estas prácticas que les insta a los niños a que experimenten entre ellos mismos para ver si les queda gustando. Y ya se habla de niños trans y también están ya como tocando el tema de que los niños pueden dar su consentimiento a la hora de tener intimidad en estas prácticas, aún así sea con personas adultas. O sea, dejan esa elección al menor y buscan que se apruebe su toma de decisiones para así librar de culpa a un adulto retorcido que se le acerque a ellos con estas intenciones. Yo tengo un testimonio personal
sobre este tema, y es que yo comencé a ser abusado desde la edad de los 4 años por trabajadores de mi papá. Ellos eran adolescentes cuando yo era un niño, y esto ocurrió a través de chantajes de apuestas. Obviamente uno a esa edad es muy amante al dinero, y yo apostaba esperando poder duplicar el dinero del algo. Obviamente no era muy bueno jugando cartas. Cuando ya había perdido mi dinero del algo y quizás tenía una deuda porque apostaba aún sin tener dinero, esta persona me dijo que si no le pagaba, que podíamos acudir a otras formas para yo pagar esa deuda. Creo que no debo ser muy claro para que se entienda esta parte. Yo le tenía tanto miedo a los castigos de mi papá, ya que era demasiado severo conmigo a la hora de castigarme, que yo accedía a estos sobornos, y en cierta forma consentí de que abusaran de mí. Más adelante el chantaje cambiaba, ya no era por apuestas, porque vi que no era muy bueno apostando, pero el chantaje se transformó a que si no lo hacía le contaban a mi papá. Y con los años ya no había necesidad de chantaje. Para mí eso se convirtió en algo normal que pasara. Se podría decir que yo di mi consentimiento, ignorando las circunstancias que había de por medio, ya que yo no fui forzado físicamente, y es esto lo que se está buscando lograr hoy, de que niños de una u otra forma se les pueda forzar la voluntad para que ellos puedan decir voluntariamente que sí dan su consentimiento para tener intimidad hasta con una persona adulta. En las imágenes del video que vimos al principio, pudieron ver una cartilla, la cual también publiqué en las redes del grupo de la iglesia. También lo he publicado en mis redes sociales, donde gráficamente y verbalmente se insta a niños mayores de 6 años, ya que es el público objetivo de la cartilla, a hacer dichas prácticas y consentir sin importar la edad de la persona a la que se le otorga el consentimiento. Es más, hay una donde el niño está consintiendo de que 5 personas accedan a él carnalmente. Hermanos, Satanás lleva años trabajando en esto. Es su propio avivamiento, y tanto él como sus servidores están muy juiciosos, constantes en esto, y hasta fecha le tienen a su avivamiento de lo organizados que están. Es algo que conocemos como la Agenda 2030. Ahí les dejo para que investiguen cuál es el lado oscuro de esta agenda. La victoria actual del enemigo no es solo que la gente se está autodestruyendo, sino que romantizan y glorifican su propia autodestrucción. Es por ello que se promueve la obesidad como algo bueno, como algo saludable, el hedonismo, las enfermedades mentales, las orgías, el intercambio de parejas, y todo eso lo plantean como si fuera una meta la cual se debería alcanzar. Creen que la evidencia se refuta con opiniones, creencias con autopercepciones, y niegan la validez de lo demostrable, tildándolo como discurso de odio. Ahora, volviendo un poco al principio, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia actual frente a esto? En parte nosotros somos culpables de dejar que todo esto haya avanzado hasta este punto y no estamos haciendo nada. En la siguiente imagen nosotros podemos ver iglesias que ya se autodenominan inclusivas,
iglesias evangélicas LGBT. Y más fácil en la actualidad podemos ver de que la iglesia está sucumbiendo ante este fenómeno. No se les habla a las personas de que deben cambiar, prefieren llenar sus templos de personas predicando un evangelio que se amolde a las necesidades y al amaño del hombre. Uno que no les predique la verdad, así sea incómoda. Y no puedo asegurar de que lo hagan malintencionados o quizás bien intencionados. Lo que sí no podría decir es que no son ignorantes de esto, sí son conocedores de la palabra de Dios. Pero al parecer muchas veces nosotros hemos incurrido en cosas similares. Ahora es porque este tema está de boga, sobre todo en este mes, que es el mes del orgullo LGBT. Pero en muchos temas nosotros hemos siempre buscado como echarle una mano al Espíritu Santo en su obra, como si pensáramos que así le hacemos el trabajo más fácil. No es la primera vez que nosotros pretendemos ayudar al Espíritu Santo a hacer su obra, ya que nosotros en la iglesia muchas veces hemos usado estrategias que creemos que va a facilitar la evangelización, va a facilitar de que las personas lleguen a los pies de Cristo, cuando nuestra única misión es proclamar el evangelio y ya el Espíritu Santo es el que hace la obra de tocar los corazones. Pero nosotros buscamos estrategias y queremos hacer iglesias conforme a los deseos humanos para que ellos no vean la iglesia como un sitio aburrido. Pero no somos los únicos. De hecho, en la palabra de Dios podemos ver personas que pensaron igual. La historia nos cuenta que Dios le hizo una promesa a Abraham de que sería padre de naciones. Y su esposa Sarai, quien estaba muy anciana y aparte era estéril, no lo creyó posible por las circunstancias que acabé de mencionar. Entonces ella pensó que podía ayudar a Dios y le dijo a su esposo: bueno, mi hijo, ahí está la muchacha del servicio, ahí está Agar. Lléguese a ella y a través de ella ya usted podrá ser padre de naciones como le prometió Dios. Todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de esa decisión. De Agar nació Ismael. Ismael es el padre del pueblo musulmán. Y gracias a esa pequeña ayudita que Sarai le quiso dar a Dios, hoy tenemos una gran guerra desatada entre dos pueblos hermanos. El mundo en la actualidad no nos exige un cambio, un esfuerzo, ni siquiera para nuestro propio bienestar. Es más fácil culpar de intolerante a quien cuestione nuestra falta de disciplina, compromiso o esfuerzo, y por eso es que actualmente se dificulta en muchas congregaciones hablar de el niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, como dice la palabra. Charles Spurgeon dijo: llegará el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. El tiempo se está acabando. Lo único que puede transformarlos es el amor. Y si nosotros no somos los portadores de su amor, si no lo escuchan ni lo ven de nosotros, seguirán buscando en los lugares equivocados. Como titula este mensaje, parece odio, pero en realidad es amor. Y solo por pensar diferente a ellos dirán que somos intolerantes y discriminadores. Pero la verdad es que nosotros no podemos pensar como ellos, ni tampoco podemos aceptar sus ideologías, pero aún así los amamos, o al menos deberíamos amarlos. No estamos preparados para todo lo que se viene, pero afortunadamente Dios no espera que lo estemos.
Solo espera que estemos dispuestos. En la palabra nosotros podemos ver el gran historial de Dios usando a personas imperfectas, sin preparación, pero dispuestas a servirle. Así que, hermano, ahí donde usted está en este momento, si quieres, cierre los ojos en este momento y dígale: Señor, yo no estoy listo, yo no estoy capacitado, yo no soy apto, quizás ni soy la mejor opción, Señor, pero estoy dispuesto. Si tú quieres, úsame. Si Jesús estuviera en carne en estos días, yo podría asegurarles que Él se sentaría con ellos, compartiría con ellos, les amaría a ellos mientras nuestra religiosidad los juzgaría y condenaría. Pero Él, en su infinito amor, sanaría su corazón, sanaría sus heridas. Por lo tanto, la misión de nosotros como iglesia es hacer lo que Cristo haría. Entendemos que ellos solos están buscando a Dios sin ser conscientes de ello. Buscan algo que les dé un sentido de vida, algo que los llene, algo que los sacie, solo que lo están haciendo donde no es. Pero el único que puede saciar tanto sus almas como la nuestra es aquel que vertió su sangre en la cruz del Calvario para que pudiéramos vivir esa plenitud que egoístamente no estamos compartiendo con aquellos que lo necesitan. Por eso, los colectivos y la sociedad actual les ofrece esa satisfacción que les llene sus vidas, eso que los haga sentir acogidos, amados, que pertenecen, pero es algo más destructivo que cualquier adicción. Muchos sucumben ante la depresión al tomar decisiones que no tienen reversa, decisiones que, aunque se vean quizás como las de un animal o un género diferente al biológico, internamente saben que no lo son. Quizás es probable que una mujer trans exteriormente se vea como tal y los demás lo perciban como tal, pero él en su interior sabe que todavía es un hombre y que es un hombre con un miembro mutilado, y es por eso que se reafirma o busca reafirmarse ante las personas, y cuando no le dan esa validación se enoja porque internamente tiene esa lucha, al igual que un hombre trans, mirarse y saber que simplemente es una mujer que le extirparon los senos. Pero es allí, en medio de esa depresión, donde muchos pierden el sentido de la vida, donde quizás quieren atentar contra ellos porque eso que creían que les iba a satisfacer internamente no lo está haciendo como ellos lo esperaban. Son a ellos a los que yo he tenido el sentir de acercarme, de llegar, porque alguien que ya no tiene nada más que perder, Jesús sería su mayor ganancia. Pues ya no tiene nada que perder, que tanto darle la oportunidad a Jesús y que le dé ese sentido de vida. Y sé que varios que están escuchando esto lo entienden. Este no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Y nosotros, como pueblo de Dios, no tenemos nada contra ellos, los entendemos, porque muchos de nosotros quizás hemos atravesado por ese camino. Esto es en contra no de ellos, sino de una ideología corrupta y dañina. De hecho, es hasta política.
Es una ideología que está acabando con las mentes de las nuevas generaciones. Para la generación Z y para la generación Alfa, esa es su nueva realidad y Dios carece de sentido en sus vidas. Como dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, nosotros todavía estamos a tiempo, muy poco ya. Y aunque cada día es menos, en serio que esto no se trata de que pasemos un domingo en la iglesia y que digamos, oh, qué bonito, qué mensaje, oh, cómo me habló el Señor, para luego llegar a la casa, no sé, a pasar canales, a ver una película de Netflix tal vez, como si afuera no estuviera pasando nada que nos pueda afectar a nosotros, que pueda afectar a nuestros hijos o a las futuras generaciones y no nos importara eso. Nosotros, para esta sociedad actual, somos anticuados, somos intolerantes y lo más probable es que ni siquiera nos escuchen. Pero Dios puede levantar a hombres y mujeres de ellos mismos y a ellos sí los pueden escuchar, al igual que pasó en el primer avivamiento, que estaban todos sorprendidos porque estaban escuchando gente que posiblemente eran de ellos mismos y los escuchaban glorificando a Dios y haciendo cosas que para ellos no tenían sentido. O como ocurrió en el Jesus Movement, ser hippies por quienes no daban un centavo y ver cómo Dios estaba obrando a través de ellos. Así que, hermanos, en este punto creo que lo primero que nosotros podemos hacer es clamar a Dios por estas nuevas generaciones, para que sean libres de estas ideologías que me atrevería a decir que son satánicas. Clamar para que Dios traiga un avivamiento para esta generación, pero no un avivamiento emocional, sino uno que transforme las vidas y los corazones, comenzando por el nuestro. Si queremos ese avivamiento, ese despertar, primero debemos clamar en amor por ellos, amarlos a pesar de ser como son y dicen ser, y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento los cubra, y de nuestra parte, como cuerpo de Cristo, no odiarlos, sino amarlos y rogar por ellos. En esta última imagen podemos ver San Juan capítulo 6, verso 37, donde dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que viene a mí, yo no lo rechazo. Hermanos, que esto se vuelva una realidad a través de nosotros. Si Jesús no los echa fuera, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que haga esa obra en ellos para que cambie sus vidas. Así que, hermanos, en este momento la invitación es primero para que nos desacomodemos un poquito de nuestras sillas, de ese lugar en el que estamos tan cómodos. Le pidamos perdón a Dios. Que Dios nos dé compasión por estas personas. Si no lo hacemos, esto va de mal en peor. Todavía estamos a tiempo. Todavía no es prohibido que se predique este evangelio, pero estamos a esto, a que eso ocurra. Entonces, hermanos, los invito a este momento, ahí donde está, que cierre sus ojos y le pidamos perdón al Señor. Padre amado, en este momento te pedimos perdón, Señor, por nuestra indiferencia,
por estar cómodos, Señor, por ser tan conformes. Somos egoístas, Padre, porque mientras yo esté bien, ¿qué importa a los demás? Pero Padre, esto de una u otra forma también nos afecta, principalmente porque no estamos cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Y ellos son tus criaturas. Y este tema está demasiado normalizado en las nuevas generaciones, al punto que ya el evangelio ha perdido total relevancia, total sentido para ellos, Señor. Y si no nos levantamos a proclamar tu nombre, a exaltarlo, a pregonarlo por las calles y por todo lugar, no se van a enterar siquiera de que hay un Dios que les ama, de que hay un Dios que quiere en realidad llenar sus corazones, que quiere satisfacerlos, que quiere sacarlos de esa angustia, de esa depresión, que no se las va a llenar una operación, una transición o una identificación. Ven, Espíritu Santo, te clamamos en este momento por un avivamiento. Aviva nuestros corazones y que ese avivamiento llegue a estas personas, pero un avivamiento emocional. No queremos simplemente temblar y hablar en lenguas, aunque es algo maravilloso, sino que queremos que este avivamiento transforme nuestras vidas y a través de nuestras vidas los transforme a ellos, Señor. Gracias te doy, Padre, en este momento por tu grande e infinito amor en Cristo Jesús. Amén y amén.